yo les quiero preguntar a ustedes si es que es posible eso, hacerlo este día. Eh, Obviamente que esta es la presentación del trabajo práctico final. Ustedes han estado trabajando sobre esto a lo largo de todo el semestre. Entonces, lo único que les pedí es que incluyan, ¿no es cierto? Les pedí en la clase perdón, viernes, que incluyan sobre todo estos temas que hemos visto con respecto a los modelos econométricos que corrimos en la clase de laboratorio. Entonces, al respecto, quisiera más bien preguntarles a ustedes cómo vamos a hacer, si es que tienen listo, son dos grupos de trabajo, entonces ya ustedes tienen listas las presentaciones para poder arrancar en este día. Entonces, esa es la consulta. Bueno, o si tienen además, también vamos a ver si en la materia, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda de la materia, pues vamos a revisarla, ¿no? Porque ya nosotros estamos ya en las últimas clases de econometría y vamos a priorizar sobre todo estos temas de sus dudas y la cuestión esta del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo ha estado? Bueno, entiendo que en la clase del día viernes todos pudimos realizar en el laboratorio, sobre todo, pudimos experimentar cómo funciona este tema del SPSS, cómo se combina sobre todo el SPSS con el Excel para hacer algunos cambios, algunas transformaciones y después echar ¿cómo se llama?, andar los modelos. Entonces, en ese marco, bueno, hemos avanzado y estamos ya en las clases finales, en las últimas dos clases finales, y yo quisiera el día de hoy, como les había comentado en la anterior clase, avanzar con la presentación. No sé si me pueden comentar los grupos, quién estaría listo para arrancar. Listen, disculpe una preguntita. Sí, compañero, adelante. El día de hoy no se tenía planificado en dar el análisis del ensayo y el día viernes no eran las presentaciones de los grupos. Dice, no se le escucha, tiene el micrófono apagado. Perdón. Les estaba comentando que el día viernes ustedes tienen clase de economía y ahí tienen que presentar cada uno sus trabajos. A diferencia de la clase de econometría, el día viernes solo tenemos, el día viernes tenemos la última clase de economía y de ahí tenemos el examen, de ahí porque el próximo viernes es el feriado de Semana Santa, entonces no va a haber clase, ¿no? Por tanto, este viernes es la presentación de economía. Ahora, si es que no tienen completo el trabajo de econometría, podríamos en esta clase avanzar con el tema ¿cómo se llama? De la revisión de los análisis, como ustedes dicen, de lo que vimos el anterior martes. Si quieren, podemos entrar a revisar eso más detenidamente, porque de ustedes vieron cómo funciona el SPSS. Lamentablemente, por el tiempo, como nos demoramos, o sea, la clase de laboratorio no fue suficiente, ¿no? Sobre todo para ir viendo uno por uno cómo va avanzando con el SPSS, pero entiendo que la mayoría pues pudo, sobre todo avanzó hasta copiar los datos ¿cómo se llama? En el software y hacer el respectivo, ¿cómo se llama? Análisis. Ya una vez con los datos insertados, ¿no es cierto? El análisis ya era una cuestión de ¿cómo se llama? De aplastar de acuerdo, perdón, de ingresar a las opciones de acuerdo a la guía, ¿no es cierto? Que estamos viendo en clase. Entonces, esa era un poco las indicaciones. Ahora,
Coméntenme qué ha pasado con los trabajos para ver cómo podemos hacer, porque, bueno, aquí tenemos en econometría, tenemos 2 clases, ¿no? Esta y el próximo martes, y de ella terminamos también la materia. Entonces, yo estoy abierto para, ¿cómo se llama?, para poder revisar los modelos, pero quiero que me comenten los grupos, no sé cómo están, qué les pueden avanzar, pudieron avanzar un poco con esto que vimos en la clase, ¿no? Sobre todo, ¿por qué comento esto? Porque en la presentación de los deberes, de las tareas, yo me daba cuenta que no, o sea, que avanzábamos, pero no se entendía muy bien cuál era el tema del análisis que se debía hacer. Entonces, ambos grupos, ¿no es cierto?, lo que hicieron fue consultar datos y hacer algunas interpretaciones, ¿no? Pero no nos enfocamos en los modelos. Por eso, en la anterior clase del día viernes, tuvimos la oportunidad, sobre todo, de que yo les pueda mostrar algunas variables, ¿no es cierto?, datos de la economía ecuatoriana relacionados con sus trabajos. Entonces, la idea era de ver la manera de insertar estos cuadros o estas variables en sus trabajos, ¿no? Y que ya los puedan presentar ya completamente, porque todo lo que ustedes habían trabajado de alguna manera nos ayudaba sobre todo a entender un contexto por las cifras, por los datos estadísticos, pero ya cuando hablamos ¿cómo se llama?, de econometría, ustedes vieron que no es un análisis micro la econometría, sino es un análisis macro, ¿no? Es un análisis general de variables muy generales, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, cómo se compone. Lo mismo vimos cómo se componen los gastos de los hogares. Y también, además, bueno, en ese marco, la idea era que ustedes, ¿cómo se llama?, puedan visualizar sobre todo qué es lo que pasa con la econometría ahora. Así que si quisiéramos trabajar con datos estadísticos mucho más concretos, es decir, mucho más aterrizados de la realidad, por ejemplo, o sea, yo les voy a poner este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos en la exposición de economía cómo funciona el sector de operaciones logísticas, ¿no? Sobre todo que este es complementario a las importaciones. Entonces, por ejemplo, allí para nosotros poder hacer un análisis econométrico del sector, lo que nosotros necesitaríamos es levantar datos y variables y con variables acorde a lo que quisiéramos. Entonces, para eso sirven las encuestas, ¿no? Ahora, yo tenía a inicios de clase una expectativa con ustedes de poder lograr hacer las encuestas para que vean cómo funciona este tema, pero llegamos solamente a, ¿cómo se llama?, a poder enfocar el modelo, a poder determinar las variables, a poder analizar esas variables. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de un sector o de alguna parte de la economía que nos interesa investigar, pues si no tenemos datos, hacemos encuestas, ¿no? Y con esas encuestas, pues hacemos los modelos econométricos con los resultados de las encuestas. Entonces, todo esto, sobre todo, tiene una forma de aprendizaje más bien complementario, ¿no? Con lo que hemos estudiado. Por eso era un poco la importancia, sobre todo, de tener una clase de laboratorio, para que ustedes sobre todo puedan mirar, ¿no es cierto?, más allá de lo que habíamos hecho en los trabajos, ¿no? Porque yo ya no les podía indicar en los trabajos, solo les decía, bueno, hagan las variables, busquen datos, pero me parece que no había una comprensión de qué tipo de datos son los que se necesitaban, ¿no? Por eso, en tal caso, entiendo que me parece, por lo que dice el compañero Jordi Ortiz, me da la impresión que no tenemos todavía las presentaciones. Por favor, confírmenme si es verdad o algún grupo ya tiene la presentación. Bueno, listen, por mi parte, por mi grupo, tenemos los documentos ya completos, ya con todo lo que se hizo en el laboratorio, ya está todo ya pasado al documento de Word. Pero la presentación teníamos entendido que era para el viernes, así que aún no está realizada la presentación de las diapositivas. De acuerdo, pero en tal caso está claro que son 2 trabajos diferentes, ¿no? El uno son los trabajos de econometría y el otro son los trabajos de economía. Entonces, el viernes sí hay presentación de sus trabajos, de sus ensayos, y el martes, en tal caso, finalizaríamos con la presentación de los 2 grupos. Entonces, bueno, si ustedes han avanzado, ¿cómo se llama? En tal caso, su grupo, como no tiene la presentación, no, de gana vamos a perder el tiempo hoy, sino más bien prepárenla para el siguiente martes. No sé cómo está el otro grupo, si me pueden comentar, por favor. Profe, de igual manera tenemos el documento, pero la presentación, o sea, las diapositivas como tal, no. Entiendo. Bueno, entonces verán.
hoy día vamos a revisar nuevamente el ejercicio, ambos ejercicios que hicimos el día viernes, pero ya sobre todo en la parte de los resultados, en la parte del análisis. Y pues el siguiente martes hacemos ya la presentación de econometría, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro, porque el viernes, en cambio, sí vamos a hacer la presentación de economía, tenemos 3 horas, son 12 presentaciones, entonces vamos más o menos a dividirnos a 4 presentaciones por hora. Por tanto, la idea sería que ustedes tengan claro esto, ¿no? Que el viernes, si ya no presentan el viernes, ya sería, ya no nos veríamos, ¿no? Si no nos veríamos, ¿cómo se llama? Ya de aquí viene, después del viernes viene el examen de economía. Entonces, un poco con los tiempos, por favor, tomen en consideración esto que les digo y no confundamos las presentaciones, por favor, porque una es la presentación de la materia de economía y la otra es la presentación de la materia de econometría. Entonces, ¿están de acuerdo para hacerlo el próximo martes? Porque ahí ya no vamos a poder postergar más. Sí, Lizzy, por mi parte no habría ningún problema para la próxima clase. Ok. Bueno, entonces voy a tratar de recuperar lo que trabajamos el día martes, perdón, viernes, porque, ¿cómo se llama? Porque no le dejé guardando en los archivos y se me han borrado, perdón, y se me cerró la computadora sin guardar los archivos. Entonces vamos a ver si los puedo recuperar para un poco mirar, ¿no? Pero yo lo que quisiera con ustedes es que, por favor, realicen nomás las preguntas pertinentes con respecto a la materia, con respecto a lo que hemos visto en clase para poder, ¿cómo se llama? Para poder revisar, para poder avanzar. No es posible que existan dudas, entonces, de lo que hicimos el día viernes, de pronto por falta de tiempo, por lo que todos estábamos trabajando en los computadores, no hubo tiempo de preguntar, entonces este es como el momento. Entonces, mientras yo encuentro la materia que vimos ese día, ustedes pueden hacer preguntas y vamos resolviendo las inquietudes. Bueno, parece que sí va a ser posible. Vamos a ver si me lo permite. Oh, listo. Bueno, parece que vamos a ver si me deja recuperar. Transparencia, no. PIB, viviendas, desempleo, transferencial, ganancias, ventas. A ver, vamos a ver qué es lo que me ha permitido recuperar el SPSS. Bueno, creo que me va a tocar trabajar las variables, entonces, porque no me permite recuperar el último análisis que guardamos. Vamos a ver si el Excel me lo permite.
Bueno, sí lo que me permitió sobre todo recuperar es el Excel. Entonces, vamos a ver si con esta información que tengo aquí podemos avanzar. Control académico. Ya, perfecto. Bueno, yo sí pude recuperar las ecuaciones. Perdón, vamos entonces ya les voy a mostrar bueno, creo que tengo los análisis. Bueno, voy a ver si empiezo avanzando, copiando esta nueva información nuevamente. Y me toca copiar las variables y correr los modelos. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta de lo que hemos realizado el día viernes. Vamos primero con este del gasto. Sí, Licen, yo tengo una pregunta. Por favor. En este software también se le puede realizar las gráficas que usted nos mostró casi al inicio del tema de los modelos econométricos. Claro. O sea, usted me está preguntando perdón, compañero, usted me está preguntando sobre los histogramas, sobre las curvas que reflejan estos modelos. Sí. Esto, o sea, sí se puede, ¿cómo se llama? Realizar, ¿no es cierto? Estos gráficos ya los vamos a ver en el SPSS. Lamentablemente lo que no tenemos ahorita es el software. No creo que tengan el software, que todos los estudiantes puedan tener este software, pero vamos a ver si lo podemos, o sea, si los puedo correr en el software que yo tengo en mi computador para poder solventar estas inquietudes, pero sí se puede hacer estos gráficos. Es más, estos gráficos depende de la función, ya les voy a indicar, ¿no? ¿Cuál es la función que nosotros pongamos para poder desarrollar los modelos econométricos? Entonces, lo que pasa es que en este momento estoy nuevamente copiando las variables, ya les voy a proyectar. Empleo y tasa de interés. Creo que este era. Bueno, como van a ver, estoy nuevamente, ¿cómo se llama? Estoy nuevamente copiando los datos que nosotros habíamos procesado en la anterior clase. Y los estoy volviendo a copiar al SPSS, justamente debido a que no se me guardó la información. Entonces aquí a todos les voy a poner 4 ceros. Y ya. Listo. Entonces voy a copiar cada uno, ¿cómo se llama? De las variables que nosotros, bueno, que yo les he mostrado, ¿no? Que les he facilitado, sobre todo para que ustedes puedan completar el ejercicio, ¿no? Porque de alguna manera sí era importante poder, a ver, se me copió el mío. Sí es importante sobre todo poder lograr que ustedes puedan visualizar esta parte del ejercicio, cosa que cuando tengan, ¿cómo se llama? Cuando les pregunten, ¿no es cierto? Tengan algún evento donde ustedes les pregunten qué es econometría, pues inmediatamente ustedes hagan un mapa conceptual, ¿no? Y se dirijan justamente al SPSS para poder saber, ¿no es cierto? Imaginarse de qué se trata, ¿no? Entonces ya vemos que econometría, ¿no es cierto? Es un concepto que se refiere sobre todo a la medición de la economía. Entonces, ¿para qué nosotros medimos la economía? Sobre todo para saber, ¿no es cierto? Para poder interpretar, para poder analizar, pero más que todo, la interpretación de la economía nos sirve para
poder proyectarnos, ¿no? Entonces vamos a ver este modelo que nosotros lo habíamos corrido en el anterior clase. Entonces voy a abrir una, ¿cómo se llama? Voy a abrir también un PowerPoint para poder ir analizando con ustedes estos datos. Okay. Bueno, entonces... Bueno, entonces, vamos un poco a graficar el modelo, ¿no? Entonces aquí tenemos el modelo tenemos las variables gasto, ingreso, desempleo y tasa de interés, ¿no? Entonces, el tema que se había analizado, sobre todo que entiendo el grupo que hizo, que trató de sobre todo avanzar con este tipo de variables, pues sobre todo estaba pensando en el tema del gasto y el ingreso, ¿no? O sea, sobre todo entiendo que el tema que querían ver era la manera ¿cómo se llama? De ahorro, ¿no es cierto? Entiendo que una de sus recomendaciones era que las familias o los hogares, ¿no es cierto?, deben sobre todo optimizar sus gastos, ¿no es cierto?, orientarlos a lo más necesario y ahorrar para sobre todo resolver sus crisis, la crisis económica que estamos atravesando. Bueno, en estas variables que he encontrado no tengo la variable del ahorro, pero con lo que hemos encontrado vamos a intentar sobre todo interpretar, ¿no?, lo que hemos visto. Entonces, para eso, nosotros aquí tenemos una ecuación lineal, perdón, lineal, sí. Nosotros partimos de esta ecuación, ¿no?, que era, bueno, a los betas les voy a denominar B mayúscula, ¿no es cierto? El beta 0, más el beta 1 por x1, ¿no es cierto?, más el beta 2 por x2. Tenemos tres variables, más el beta 3 por x3, ¿no? A ver, esto lo vamos a hacer más grande, sobre todo para poderlo... Listo, exacto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos esta función, esto representa una función lineal. Ahora como nosotros hemos visto sobre todo que estas variables, ¿no es cierto?, que hemos encontrado, sobre todo no eran muy grandes, ¿no es cierto? Los datos son en millones, ¿no es cierto?, de dólares, o millones o miles de dólares, por tanto, son muy grandes en comparación sobre todo con las tasas de interés, ¿no? Sobre todo con la tasa de interés que pone el Banco Central. Entonces, ¿por qué? Porque son dimensiones distintas, y aquí lo importante para un modelo es que nosotros, cuando tenemos variables, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que no son idénticas en el sentido, por ejemplo, de números de cifras, porque las cifras del gasto, del ingreso, eran como, por ejemplo, 240,000, 350, el ingreso iba a sí mismo. Entonces, y mientras que la tasa de interés representa porcentajes de dos cifras. Entonces, por esa razón, nosotros lo corrimos al modelo. Bueno, lo corrimos anteriormente al modelo y nos daba sobre todo unas pruebas test muy elevadas. Nos daba una prueba F muy elevada, y además un R, ¿no es cierto?, que era muy bajo, ¿no? Creo que era 0.48, algo así. Entonces, como estas variables tenían unas dimensiones con las que no podía trabajar, entonces lo que hice fue aplicar el modelo log-log,
¿no? Que nosotros lo habíamos visto. Entonces, ¿de qué se trataba? Justamente, justamente de ir poniendo sobre estas variables, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el logaritmo natural de y, en este caso es del gasto, ¿no es cierto? Nosotros le hemos denominado aquí a y como el gasto. Sí. Es igual. Es igual a beta más B1 logaritmo natural de X1, ¿no es cierto? Esto es el ingreso más beta 2 logaritmo natural X2, ¿no es cierto? Este es del ingreso, este es del desempleo, y más beta 3, entonces aquí ponemos X3, ¿no? Esta es la tasa de interés. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en la clase de laboratorio, ¿no es cierto?, ha sido todo el procesamiento de datos para llegar, sobre todo, hemos avanzado con la demostración del modelo lineal. Sin embargo, en el modelo lineal, lo que hemos visto es que sus variables eran no eran acordes, ¿no es cierto? En unos casos eran muy grandes, en otros muy pequeñas las variables. Entonces, por esa razón, en vista de que no, además, cuando le corrió el modelo, no era un modelo ajustado, entonces yo lo que hice fue aplicar logaritmo natural en ambos lados, sobre todo para poder desarrollar este modelo. Y cuando nosotros aplicamos el logaritmo natural, pues hemos obtenido, ¿no es cierto?, estos resultados, ¿no? Aquí está ya lo que hicimos en clase. Yo les había sugerido que guarden, ¿no es cierto?, estos archivos para que puedan, o sea, para que puedan tenerlos. Y bueno, entonces ahora vamos ya a ver cómo funciona este tema del modelo, ¿no? Entonces aquí yo les había dicho que para este tema del modelo, ¿no es cierto? Nosotros, como además es un modelo que es además un modelo multivariable, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el análisis de regresión multivariable lineal, ¿no es cierto? Porque hemos transformado ¿cómo se llama? A logaritmo natural. Este modelo, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos, lo que íbamos a regresión, ¿no es cierto? Poníamos, ¿cómo se llama? Que es la regresión lineal, sobre todo para el análisis de regresión lineal, porque además de a nuestro modelo lo hemos linealizado a través del logaritmo natural, y vamos a ver qué pasa con las variables, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el gasto como variable dependiente, y luego vamos a poner el ingreso, el desempleo, y la tasa de interés como variables independientes. Entonces había un tema que el compañero me dijo, si podíamos hacer gráficos, claro que podemos hacer gráficos. Miren, aquí tenemos los gráficos que podemos desarrollar, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estos gráficos. Bueno, aquí, bueno, yo voy a ir copiando sobre todo todos estos cuadros. Los vamos a ir copiando acá en el PowerPoint para ir haciendo los análisis. Ok.
creo que mejor, bueno, no me deja copiarlo de esta manera, lo voy a hacer de la otra manera. Bueno, estos cuadros que yo los estoy recortando y poniéndoles en el PowerPoint, estos cuadros se llaman análisis, ¿no? Es decir, el análisis no es solamente el tema escrito que yo interpreto, ¿no? Sino también, eh, bueno, aquí tenemos los gráficos, ¿no? Que yo les había dicho, sobre todo del modelo, ¿no? Aquí vemos, podemos ver los histogramas, cómo se dan. Además vemos cómo se da el gráfico, sobre todo de la variable gastos, ¿no? Que vemos que es un gráfico, ¿no es cierto? Que tiene una pendiente positiva, que va aumentando, ¿no es cierto? Vamos a ver qué otro gráfico más. Bueno, aquí hemos sobre todo visto cómo se ajusta todo este gráfico, ¿no? Aquí están los gráficos que hemos sacado, pero por ahora nos vamos un poco a concentrar en esta interpretación del modelo. Y vamos a copiar los gráficos que nos interesa sobre todo interpretar y después, perdón, los cuadros, y después podríamos hacer una serie de gráficos a través del SPSS, ¿no? De gráficos con las variables que tenemos para también poderlos ir interpretando. A ver, entonces aquí, bueno, tenemos los coeficientes. También lo saco a un lado. Bueno, entonces, y ahora vamos a ver el modelo que he obtenido. Porque lo voy a copiar aquí abajo, ¿no? Cómo me queda, sobre todo, primero, cómo me queda el modelo. Entonces, entonces me queda que y es igual, ¿no es cierto?, a menos 4,321 más 1.130 más 0.160 y más, perdón, es menos 0.002. Ok. Entonces, entonces la idea, ¿no es cierto? Primero aquí lo que vemos para hacer el análisis, ¿no es cierto?, del modelo, primero vemos que tenemos un R cuadrado muy bajo, ¿no es cierto?, que es 0.244. También tenemos este R que ajustado, ¿no es cierto?, que es 0.494, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en la teoría con respecto ¿cómo se llama?, a este análisis de regresión con la prueba R? Lo que me dice sobre todo es que el R siempre tiene que ser, tiene que ser parecido al 1, siempre se va a acercar a ser 1, ¿no? Entonces, cuando tenemos 0.49, no se acerca a 1, ¿no? Si fuera 0.98, 0.79, algo así, se acercará a 1. Por tanto, cuando se acerca a 1, este valor significa que las variables, que estas variables, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos el gasto, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ingreso, aquí tenemos el desempleo, aquí tenemos la tasa de interés. Entonces,
Frente a estas variables, lo que me quiere decir con SR es que, por ejemplo, que el ingreso, ¿no es cierto?, no se explica o no se relaciona mucho o no tiene mucha relación estas variables, ¿no? Del ingreso con el gasto, o no podría explicarse este modelo, ¿no? Como lo hicimos además un modelo logarítmico, lo que nosotros estábamos viendo en la clase que estábamos, ¿no es cierto?, que en la interpretación, a diferencia del modelo lineal, en el modelo no lineal, como es de este tipo, lo que vamos a analizar sobre todo son las elasticidades. Las elasticidades de la relación, de cómo se van relacionando las variables. Entonces, cuando yo hago una interpretación, siempre voy a tomar, ¿no es cierto? Voy a tomar, por ejemplo, la variable del ingreso versus el gasto, ¿no es cierto? Y voy a suponer que las demás variables permanecen constantes, es decir, que no varían en el análisis. Entonces, por eso yo digo cuando, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa cuando aumenta, ¿no es cierto?, el 1% del ingreso? Al aumentar el 1% del ingreso, ¿qué pasa con el gasto? Mi gasto, ¿no es cierto?, como aquí tengo el signo positivo, aumenta en 1.13%, ¿no? Entonces, al crecer el ingreso, ¿no es cierto?, también incrementa el gasto, ¿no? Eso quiere decir sobre todo esta parte del análisis. Luego vamos a ver el análisis del desempleo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se incrementa el desempleo en el 1%? El gasto crece 0.160, ¿no? Es decir, crece igual el gasto. Y bueno, y cuando hacemos el análisis, ¿cómo se llama?, de la tasa de interés, ¿qué pasa si yo aumento la tasa de interés en 1%? El gasto más bien se reduce en 0.002, ¿no? Entonces, volviendo sobre todo a la interpretación que hizo este grupo con respecto al modelo econométrico, lo que podemos decir con respecto a esto, ¿no es cierto?, es que el gasto, de alguna manera, ¿no es cierto?, como una variable dependiente, depende de alguna manera sobre todo del ingreso, ¿no es cierto? Depende también de que existe empleo. Aquí lo que estamos viendo cuando hablamos de gasto, hablamos sobre el gasto en los hogares, ¿no? En los hogares ecuatorianos. Como otra cosa que hay que tomar bastante, sobre todo en cuenta, es cuando hacemos el análisis de estas variables, ¿no es cierto? Aquí vemos qué es lo que pasó en la economía, ¿no es cierto?, desde el 2000 hasta el año 2014. Entonces, además tenemos un rango, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir haciendo, podemos ir haciendo sobre todo los gráficos. Vamos a ir haciendo aquí en el mismo Excel unos gráficos para ir viendo, analizando estas variables. Voy a ver si puedo construir un gráfico. Primero vamos a poner aquí sobre estas variables. Bueno, esto de pronto ustedes me pueden seguir en el Excel, porque, bueno, en el Excel, en este caso, lo que estoy haciendo ahorita es copiando todas las variables, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hay ecuaciones, ¿no? Entonces aquí solo voy a copiar los valores, no copio la ecuación. Por tanto, para pegar, cuando voy a pegar solo valores, tengo que pegar pegado especial. Ya, pego solo los valores. Me toca además hacer un poquito más ancha la celda para poder, pues, sobre todo poder, listo, para poder hacer los gráficos. Entonces aquí, bueno, por suerte aquí tenemos, no disponemos de muchas variables. Quieras ver.
Listo. Me falta la del desempleo. A ver, algo me pasó con estas variables. Vamos a ver qué me pasó. Ah, ya sí. Esta es la del desempleo. Y de paso le copio ya la de la tasa de interés porque está al ladito. Solo voy a copiar los valores. Bueno, entonces ahora voy a ver cómo me queda el gráfico. Sobre todo para analizar cómo queda ya este modelo ajustado a un modelo logarítmico. Entonces, vamos al gráfico. A ver qué nos está pasando en este gráfico. Bueno. Ah, ya. Bueno, estas líneas que aparecen aquí así de esta manera, ¿no es cierto? Es porque nosotros hemos aplicado el logaritmo y hemos, si ven, o sea, los modelos son casi paralelos, son casi lineales, es porque sus datos, ¿cómo les explico? Al hacer logaritmo se parecen, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, vamos a ver el gráfico. Vamos a abrir otra hoja para analizar el gráfico de un modelo que no sea logarítmico. Entonces, bueno, como ya le puse acá, lo que voy a hacer aquí es igual, ¿no? Les voy a copiar estas variables. ¿Por qué yo voy a hacer este gráfico? Solo para poder compararlo, ¿no? Con el otro con el que acabamos de ver. Y finalmente tenemos la tasa de interés. Bueno. Lo que hice fue copiar el cuadro original, ¿no es cierto? Para luego hacer el respectivo gráfico y ver cómo nos queda el modelo. Cómo nos queda, perdón, estas variables no graficadas. Entonces aquí igual voy a insertar un gráfico. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí lo que podemos sobre todo visualizar, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, que el ingreso, ¿cómo ha sido el ingreso? ¿No es cierto? Ha sido una recta constante, con una pendiente no con mucho crecimiento, ¿no? Y sobre todo esto en el tema de los hogares, ¿no? Vemos el tema también del gasto, ¿no? El gasto es mi raya azul. Entonces, lo que vemos es que tanto en el 2005, ¿no es cierto?, como en el 2014, pues hubo unos incrementos bastante importantes del gasto, ¿no es cierto? Hubo unos picos donde el gasto fue bastante alto y como pueden ver, los ingresos, ¿cómo se llama? No han tenido la misma
esta respuesta. Luego tenemos, ¿cómo se llama? El desempleo y la tasa de interés. Vamos a ver cómo son estos datos del desempleo. Vamos a ver si puedo verle la curva del desempleo. Bueno, como los datos, ¿cómo se llama? Del gasto y del ingreso son muy altos, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que la curva del desempleo se encuentra abajo, ¿no es cierto? Y es casi paralela a la curva de la tasa de interés porque son valores bajos y no se los puede mirar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hacíamos el gráfico en la hoja 2? Creo que fue aquí. Creo que el gráfico se me fue, pero podemos nuevamente tomarlo el gráfico. No, perdón, aquí está el gráfico. Cuando nosotros igualamos el modelo, quiere decir cuando nosotros lo hacemos como modelo logarítmico, entonces es un modelo mucho más ajustado, bueno, y se puede de alguna manera entender, ¿no es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, tengo un R de 0.4, ¿no? Entonces el R de 0.4 significa que casi las líneas son paralelas al horizonte de las X. Y aquí ya es más perceptible en este punto, ¿no es cierto? Poder ver sobre todo ¿cómo se llama? Cómo varía el gasto, cómo varía el ingreso, cómo varía el desempleo, cómo varía la tasa de interés. Y lo interesante, ¿no es cierto?, de esto es que es poder mirar estas elasticidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en el año 2005, ¿no? O sea, el gasto tiene un pico, ¿no es cierto? Este pico también lo podemos ver en el ingreso, lo podemos ver en el desempleo, mientras que la tasa de interés tiene una fluctuación distinta, ¿no es cierto? Porque es muy variable, ¿no? Entonces, que tiene picos y bajos, ¿no? Pero que no se explican a través de estos datos. Y lo mismo vemos en el 2014, ¿no? Que tienen estos picos, que al incrementarse el gasto, ¿no es cierto? También tenemos lo que pasa, que pasa en una misma magnitud con el tema del ingreso y con el tema del desempleo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un poco los gráficos, cómo quedan ajustados. Como ven, o sea, cuando lo hago logaritmo puedo interpretar de una mejor manera el gráfico, a pesar de que sea casi paralelo al eje de las X, ¿no? Eso lo único que me da cuenta, sobre todo, es en la interpretación, ¿no es cierto? Que yo todo esto tengo que, de alguna manera, interpretarlo en el modelo, ¿no es cierto? Aquí por eso tengo ¿cómo se llama? Perdón, aquí tengo mis variables, ¿no es cierto? Por eso mi R tengo 0.49, ¿no es cierto? No es tan perceptible, no está, es un modelo casi muy lineal, se podría decir, ¿no? Porque ¿cómo se diría? Sus rectas son paralelas al eje de las X. Luego, bueno, aquí tenemos el tema de los grados de libertad, ¿no? Que son 3 variables, son 59 datos. En total, bueno, tenemos un F bajo de 6.12. Bueno, aquí en este tipo de modelos, ¿no es cierto? Cuando aplicamos logaritmos, casi estas interpretaciones son muy superficiales porque no me indican mucho, ¿no? Pero lo más importante en estos modelos no lineales, mixtos, ¿no es cierto? Porque es lineal y no lineal a la vez, entonces es lineal, ¿cómo se llama? Es lineal en las variables y no es lineal en los parámetros. Entonces, yo al correr el modelo, pues con logaritmo, obtengo estos resultados y lo más importante es esta interpretación de la elasticidad, ¿no? ¿Qué pasa con las variables? ¿Qué pasa con el gasto cuando aumento el ingreso, cuando se aumenta el desempleo o cuando se reduce o cuando aumenta también la tasa de interés? ¿Qué pasa con el gasto? En fin, esto es un poco la interpretación, ¿no es cierto? Esto, aparte de los gráficos que son los de análisis, se requiere sobre todo que se escriba, ¿no? Esto que estamos comentando, ¿no? Con respecto a esto del modelo. Ahora, para terminar este primer modelo, quería un poco indicarles el tema de los histogramas, de los gráficos de histogramas. A ver si lo puedo
sí me los puedo hacer en este punto. A ver, generados. Entonces, para hacer, por ejemplo, los gráficos, lo que vamos a tomar es cada una de las variables, ¿no? El ingreso y el gasto, sobre todo para ver cómo van a quedarme estos gráficos. Entonces, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es el histograma. Bueno, primero tenemos, ¿cómo se llama? El gráfico del, a ver, desviación del residuo, bla, bla. Aquí en esta parte, sobre todo lo importante es mirar, ¿no es cierto?, cómo se establece sobre todo esta parte de aquí que es del histograma, ¿no? Y por cada gráfico, nosotros, ¿cómo se llama? Por cada variable, ¿no es cierto?, vamos a hacer su histograma y lo que nos indica el histograma sobre todo es cómo se distribuyen las frecuencias, cómo se distribuyen los datos de la variable y de alguna manera aquí obtengo sobre todo, como pueden ver, o sea, es la campana de Gauss que siempre es importante. Bueno, aquí me dan los valores de la media, de la desviación estándar, ¿no? Y estos son datos que nos dan los histogramas. Y los histogramas con el SPSS los podemos ir graficando por cada variable. Voy a ver si esto me permite cuadros de diálogo nuevamente. A ver, vamos a poner aquí esto, aquí gráficos. Bueno, esta es otra función, ¿no? Para poder, sobre todo, mirar los histogramas. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a mirar con este tipo de gráficos, a ver si me permite, sobre todo, bueno, vamos a ver si me permite arrastrar las variables. Bueno, cuando nos pasa este tema con las variables, que no las podemos graficar, entonces me dirijo nuevamente aquí a la vista de las variables y vamos a ver si esto es lo que de pronto no me permite avanzar en mi graficación. ¿No? Cancelar.
Vamos a ver si ya me permite hacer mi análisis de gráficos. No me permite arrastrarle. Entonces otra vez me voy al histograma y vamos a poner nominal. Todas las variables de carácter nominal para ver si de esta manera ya puedo graficar mi histograma. A ver, vamos a poner esta escala. A ver si de esta manera ya me deja graficar. Bueno, denme un segundo, vamos a ver cómo podemos resolver este tema de los histogramas. Pero la función es justamente venir por este lado. Algo está pasando con mis variables. Por esa razón, no sé si es por el tema de la escala o la denominación de la medida que bueno, que me está, tengo que corregir todo el tiempo al modelo hasta lograr sobre todo encontrar esta función del gráfico, que de alguna manera me permita sobre todo poder, poder retratar el histograma, un histograma simple que me permita desarrollarlo. A ver, vamos a ver si de esta manera ya puedo arrastrar la variable, un gráfico de la galería. ¿Ya? Entonces aquí ponemos el gasto. A ver, cancelar, restablecer. Ya. Entonces aquí el gasto. Bueno, como pueden ver, este es el histograma ¿cómo se llama? Del gasto, ¿no? Aquí tenemos una media de 16.30. Ojo que este histograma lo hacemos sobre todo cuando mis variables, ¿cómo se llama? Cuando mis variables están con logaritmos, ¿no? Ahora vamos a ver por cada una de estas variables el histograma. Entonces, ahora le vamos a poner el ingreso.
Entonces aquí también ya tenemos mi histograma del ingreso, ¿no es cierto? Aquí lo que tenemos que ver sobre todo es, lo que me muestra un histograma es cómo se grafica, ¿no es cierto? Como una campana de Gauss, ¿no es cierto? Todos los histogramas tienen esta forma, ¿no? De campana y hace que, sobre todo, poder identificar cuáles son los datos, ¿no es cierto?, que se encuentran dentro de los valores aceptables y cuáles se encuentran ya dentro del error, ¿no es cierto? Aquí podemos, sobre todo con estos histogramas, encontrar cuál es mi desviación estándar y todo eso. Bueno, voy a graficar los últimos dos, ¿no? Solo por cuestiones figurativas. Bueno, vemos que todos los histogramas tienen una formación de campana de Gauss, ¿no? Y eso es importante en los modelos, ¿no? Y ojo que este es un modelo ajustado. Ya vamos a ver qué pasa en una campana de Gauss, ¿no es cierto? Con los valores no ajustados para ver cómo me están quedando. Bueno, y por último, voy a hacer el gráfico del, ¿cómo se llama? De la tasa de interés. Por ejemplo, este de la tasa de interés, vemos que no tiene una distribución normal, ¿no? Aquí está, ¿no? O sea, más bien dicho, tiene una campana de Gauss, pero solo de una cola, ¿no? Porque no es una campana de Gauss completa. Y esto sobre todo se debe a los datos que son con los que nosotros hemos trabajado. Vemos una media de 17.7758, una desviación estándar de 2.81, ¿no es cierto? Para una cantidad de valores de 60. Bueno, de esta manera es como se grafican un poco los histogramas. Eh, Asimismo, también podemos ver en los gráficos, ¿no es cierto?, cada una de las variables de acuerdo a lo que queramos analizar. Entonces, por ejemplo, si yo ya no quiero hacer este tipo de gráficos, ¿no es cierto? Me voy a hacer, qué sé yo, un gráfico de estos de líneas, ¿no es cierto? Entonces quiero ver cómo, cómo yo aquí, por ejemplo, digo que mi variable dependiente, ¿no es cierto?, es del gasto y mi variable independiente es del ingreso, ¿no? Entonces aquí, estos son los gráficos ¿cómo se llama? Este es el gráfico, ¿no es cierto?, que me queda cuando yo quiero graficar, ¿no es cierto?, por variables, ¿no? Aquí este es el gráfico del gasto versus el ingreso y así sucesivamente puedo hacer con las otras variables. Compañeros, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, esto es un modelo ajustado, no es un modelo logarítmico lineal y bueno, puedo hacer un millón de análisis de esto, todo depende de qué es lo que quisiera interpretar, pero lo más importante sobre todo se concentra en estos cuadros que estamos viendo aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Alguien del grupo con el que trabajamos de estas variables quiere comentar algo, porque es casi lo que hemos visto en la clase, solo que ahora nos hemos detenido bastante ya en el análisis. Bueno, ahora vamos a hacer lo propio con el otro grupo, ¿no? Vamos a abrir igual, ¿cómo se llama? Un cuadro, un nuevo cuadro, para ir copiando sobre todo todas las variables, ¿no es cierto?, que hemos definido para el segundo grupo, ¿no?, que hemos visto. Aquí tenemos PIB, importaciones, consumo. En este modelo, en cambio, teníamos un montón de variables. Allá, consumo de los hogares, consumo del gobierno y el capital.
Y tenemos el IVA. ¿Ya? Aquí les vamos a poner, igual les vamos a poner 4 decimales, 4 decimales, 4 decimales, 4 decimales a todos. Listo. Entonces, como ya teníamos las variables, lo único que hago es copiarlas en el SPSS. Bueno, en cambio, en este ejercicio, lo que hemos sobre todo analizado son desde el año 2011 al 2016, es decir, un periodo de 4 años. Entonces vamos a ver qué pasaba con cada una de estas variables en esos periodos. Bueno, aquí no son tantos datos a lo largo, sino que son muchísimas variables, pero vamos a ver si estas variables nos permiten sobre todo explicar lo que queremos mirar con el SPSS. Ojo, compañeros y compañeras, ustedes están en este momento en la libertad de hacer todas las preguntas que se requieran sobre estos modelos. Ojo que, bueno, la econometría, lo más complicado de la econometría tiene que ver sobre todo con la recolección de datos, no más que con el análisis, es con la recolección, porque una vez que tengo los datos, entonces tengo que ser muy riguroso, sobre todo en mi metodología de recolección de datos. Por eso incluso, ¿cómo es cuando yo hago este tipo de análisis, tengo que explicar qué es lo que yo hice, cuál fue mi metodología, cómo es que yo levanté la información, cuáles fueron mis fuentes de información, cómo yo obtuve la información, ¿no? Que es como lo más importante de este tipo de análisis. Vamos al capital. Bueno, aquí casi las rectas van a ser similares, ¿no? O sea, me refiero a rectas paralelas al eje de las X, casi sin no mucha, ¿cómo se llama? Pronunciación, debido a que, como ven, los valores son casi los mismos. Hay que tomar en cuenta que estamos tomando valores trimestrales y además, bueno, aquí estamos viendo que son 24 trimestres. Estamos hablando más o menos, a ver, vamos a existencias. Estamos hablando de 6 años de datos. Existencias. Si ven, una vez que he procesado los datos, lo que hago es trasladarlos aquí al SPSS. Y de esta manera voy obteniendo ya casi listo el modelo. Precios al consumidor. Ojo que el tema del valor del IVA se refiere sobre todo a las recaudaciones del IVA, ¿no? Solo que quería ver un poco esta información. Compañeros, compañeras, ¿ustedes recuerdan sobre este cuadro de esta información? Bueno, yo creo que lo tengo aquí en el... Vamos a ver si tengo el PowerPoint. Ya. Bueno, aquí está en miles. Estos datos. Ah, ya. Ojo, ¿no? Que estos datos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Los datos. Esto era lo que de pronto no le hicimos del ajuste de la variable, sobre todo porque estábamos... Ah, no, sí está bien, miren. Variables aplicadas en el modelo en miles de dólares. Entonces, claro, aquí, ¿cómo se llama? Se supone que aquí está en miles de dólares, ¿no es cierto? Incluso el índice de precios al consumidor, bueno, este es un índice.
las exportaciones. ¿Qué significa que si están en miles de dólares, no es cierto? Que se aumentan 3 ceros, pero si yo aumentara 3 ceros, entonces vamos a ver si este dato de aquí es el que yo tengo que aumentarles 3 ceros. ¿Mm? Ya. También me dice cifras en miles. Bueno, en ambos casos me dice cifras en miles, pero el que se refiere sobre todo a esta parte de aquí es la recaudación del impuesto, ¿cómo se llama? Del impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, bueno, aquí hay que tomar en cuenta, ¿no? Que además toma este tema de la recaudación, pero sobre todo en un contexto donde se han hecho reformas, ¿no? Reformas, por ejemplo, al IVA, ¿no es cierto? Que ha pasado del 12 al 14% en todo el país, sobre todo cuando fue el terremoto. Esto se dio sobre todo en el 2016. Aquí podemos ver, ¿cómo se llama? En esta parte de acá abajo podemos ver que son unos datos bastante altos, ¿no es cierto?, en comparación a los años anteriores. Bueno, aquí podemos ver que a partir más o menos del 2015 existe una recaudación del IVA bastante importante, ¿no es cierto? Y esto sobre todo puede ser debido a las reformas, ¿no? Bueno, con estos datos voy a revisar ahora el SPSS, porque con estos datos son con los que, bueno, con los que yo, vamos a ver cómo yo le corrí este modelo. Ya. Bueno, a todas las variables, ¿no es cierto?, les he aplicado logaritmo natural. Yo solo quería asegurarme que todos los datos estén, ¿cómo se llama?, en miles. Aquí, como se trata de la recaudación del IVA, ¿no es cierto?, se obtienen valores más bajos que los demás, pero cuando se convierte en logaritmo, bueno, vamos a ver. Voy a aumentar aquí a 4 también. Listo, ya. Ok, una vez que tenemos todas estas variables, entonces vamos a mi modelo, ¿no? Entonces, a ver, vamos aquí. Entonces, igual que en el anterior ejercicio, vamos a identificar todas las variables que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el Producto Interno Bruto, las importaciones. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el consumo de hogares, consumo del gobierno, tenemos formación de capital, existencias, importaciones, índice de precio al consumidor, y tenemos el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? La recaudación. Son los ingresos, ¿no? Esto, en otras palabras, como representan como los ingresos del IVA. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Un poco con la explicación de estas otras variables. ¿No? Entonces aquí vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Bueno, aquí, a diferencia del anterior modelo, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, es decir, aquí es más B4, X4, más B5, X5, más B6, X6, y más
B7, X7, más B8, X8. Y más U, que es el error. Entonces, esto con un modelo lineal, ¿no es cierto? Ahora con modelo log-log, ¿no es cierto? Aquí tenemos mis variables, ¿no es cierto? Aquí está el PIV. Aquí tenemos X1. Aquí tenemos las importaciones que les voy a poner con letra M. Aquí tenemos el consumo hogares. Aquí tenemos el consumo gobierno, ¿no es cierto? Aquí dice más B4, X4. Este es el capital que lo voy a poner con K, más B5, X5 que lo voy a poner con existencias, X, ¿ya? Luego, perdón, aquí me equivoqué, aquí son exportaciones. Más B6, X6, ¿no es cierto? Las de exportaciones van a ser con la letra X. Más B7, X7, PC. Y más B8, X8 del IVA. ¿Ya? Entonces, con todas estas variables, ¿no es cierto? Aquí tengo 8 variables. Voy yo a intentar graficar sobre todo mi modelo, ¿no? Entonces, como ya tenemos los datos, entonces es mucho más sencillo correr el SPSS. Entonces aquí vamos igual, ¿no es cierto? A la función analizar, vamos al análisis de regresión lineal. Entonces aquí tengo mi variable dependiente y todas las demás son mis variables independientes, ¿verdad? Listo, una vez que hemos corrido todas las variables, ¿no es cierto? Yo voy a hacer lo propio para, sobre todo, mirar, para poder hacer los análisis correspondientes. Listo. También le copio el resultado de mis coeficientes. Entonces, en este marco, lo que voy a insertar acá abajo ya es mi ecuación, ¿no? Mi ecuación terminada. Voy a copiar esto de aquí para poderla graficar aquí abajo. Entonces aquí en esta función tenemos que y es igual a 1.791 menos
0.130 más 0.203 más 0.240 más 0.005 x4 más 0.264 x5 más 0.288 x6, a ver, x1, x2, x3, x4, x5, x6, allá. Perdón, x4, x5, x6, 7 y más 0.003 x8. Entonces, bueno, entonces hasta aquí tenemos ya nuestra ecuación completa. Entonces, como aquí se trata de elasticidades, sobre todo porque son modelos no netamente lineales, sino son, por ejemplo, este es un modelo logarítmico que igual vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en este modelo logarítmico podemos ver cómo el R se acerca a 1, ¿no es cierto? 0.99999, ¿no es cierto? Entonces nos da un modelo bastante interesante, ¿no? Tenemos un F muy elevado. ¿Qué más podemos mirar aquí? Vamos a ver acá. Bueno, tenemos unas pruebas test. Bueno, aquí, por ejemplo, están muy elevadas, ¿no? Las que se pasan, sobre todo, las que se pasan con unos valores muy altos, porque casi, por ejemplo, estas pruebas test deben estar entre 3 y -3, ¿no? Pero cuando ya se pasan a 5, 9, y están muy elevados. Pero bueno, como les decía, en estos modelos logarítmicos lo que interesa sobre todo es la interpretación de la elasticidad, ¿no es cierto? Entonces interpretamos, bueno, aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos, estas son las importaciones, este es el consumo hogares, consumo gobierno, este es el capital, ¿no es cierto? Este es existencias. Allá, estas son exportaciones. Bueno, aquí creo que lo tengo que corregir en el modelo. Creo que le he puesto importaciones, pero en este punto son exportaciones. Entonces aquí son exportaciones. Ya. Perfecto. Entonces, voy nuevamente a correrlo para corregir este error, ¿no es cierto? Y le vuelvo nuevamente a copiar el cuadro ya con el error corregido. Okay. Ok. Bueno, le he corregido porque he copiado mal, sobre todo en el detalle de la variable, ¿no? Por eso hay que poner mucha atención con las variables que yo, ¿cómo se llama? Que yo estoy trabajando. Bueno, aquí viene el índice de precios al consumidor y la recaudación del IVA, ¿no? Entonces, algo que entiendo que me interesaba bastante era sobre todo mirar la relación del IVA con las demás variables, ¿verdad? Sobre todo, cómo se relaciona el IVA con el Producto Interno Bruto, que en este caso está aquí, ¿no es cierto? Entonces, algo que me decía la compañera, que me decían los compañeros, perdón, de este grupo que escribían, ¿no es cierto? Era que
bueno, que el IVA era en realidad un problema, ¿no es cierto? Entiendo, para el crecimiento económico, para las empresas, para las microempresas, para la pequeña empresa, ¿no? Porque de alguna manera este tipo de impuestos directos lo que hacía era restarle competitividad, bueno, y sobre todo salir de la situación de crisis económica, etcétera, ¿no? Entonces aquí, sobre todo hay que considerar, ¿no? Como lo vimos ¿cómo se llama? En el modelo, ¿no? Aquí lo que hemos tomado, sobre todo de acuerdo a la recaudación del IVA, son datos trimestrales desde el 2011 al 2016. Entonces, aquí estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿no es cierto? Información de 6 años. Y ahora vamos a ver qué pasaba en esos 6 años con respecto al IVA. Sobre todo cuando además tenemos, ¿cómo se llama? Tuvimos una reforma, ¿no es cierto?, para aumentar, para que se vaya incrementando ¿cómo se llama?, la recaudación del IVA a las arcas estatales. Entonces vamos a ver esto cómo incide sobre todo con el Producto Interno Bruto. Tomando en consideración esto, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí, porque no tengo todos los datos, pero si yo tuviera datos hasta el 2021, entonces yo pudiera hacer el análisis que a ustedes de pronto les interese en este momento, que tiene que ver sobre todo con esta subida, ¿no es cierto?, del 2% a las pequeñas empresas, entiendo, sobre sus ventas, ¿no? Este tema que son como, más que todo, que son como impuestos a través de impuestos indirectos, si no me equivoco. Entonces, aquí la idea es que nosotros no estamos todavía analizando esos datos, pero si quisiéramos hacer el ejercicio académicamente, lo que tendríamos es que completar la información, ¿no es cierto? Investigar, ir a las fuentes, recabar toda la información que falte y podemos ya realizar un análisis adecuado actual, ¿no es cierto?, de la realidad de lo que está pasando con este fenómeno. Ahora vamos a ver cuál es la interpretación en esa época, ¿no es cierto? Es decir, del 2011 al 2016. Entonces, como estamos hablando de elasticidades, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué pasa? Si incremento el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, perdón, del impuesto al valor agregado. Entonces, un incremento del 1% del impuesto al valor agregado me significa un incremento del 0.003 del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir con esta variable? Que de alguna manera incide de alguna manera pequeña, ¿no es cierto?, en el Producto Interno Bruto, pero esto, sobre todo, esta proporción pequeña se debe a que estamos hablando de la recaudación del IVA frente al macrodato, que significa el Producto Interno Bruto. No estamos hablando por ejemplo, el Producto Interno Bruto general se compone de miles de millones de dólares, puede ser 70.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares, frente a un dato, ¿no es cierto?, que estamos hablando, qué sé yo, de recaudación del IVA ¿cómo se llama?, vamos a ver cuánto fue en el 2016, como este dato está en miles, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente le aumentamos 3 ceros y me da 461.696.000, ¿no es cierto? Es lo que se ha acumulado, lo que se ha logrado acumular, sobre todo en el año ya 2016 del IVA. Entonces, esto sobre todo se pudo haber debido ¿cómo se llama?, a unas herramientas más eficientes de recaudación, ¿no? Porque es impresionante ver cómo aumenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, a finales del 2014, ¿no es cierto?, casi ha logrado recaudar el Estado $1.000.000, $979.000, ¿no es cierto?, impuesto al valor agregado, pero ya cuando esto, ojo, solo en el año 2014, ¿no? Entonces, pero cuando por reformas, ¿no es cierto?, se trata de hacer mucho más eficiente la herramienta. Tal vez las reformas no en el aumento o la subida del IVA, sino no solamente en eso, sino también en reformas ya técnicas para recaudar, ¿no es cierto?, en generar incentivos para que los empresarios paguen, para que el consumidor, para que el empresario también declare, ¿no? Porque a veces lo que ustedes saben, ¿no?, que siempre, o más bien si no lo sabían, se solían las empresas hacer doble contabilidad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evadir justamente el pago de impuestos. Y de alguna manera parece que en este periodo, ¿no es cierto?, del 2011 al 2016 se mejoró en esos aspectos y se ha logrado al final del 2016 una recaudación muy importante del IVA. Además, en un contexto de terremoto, ¿no?, que hubo en Manabí,
Y bueno, obviamente los objetivos eran que de estos recursos se iban a destinar sobre todo una parte de estos recursos a obras para esos lugares que fueron muy afectados por el terremoto. Entonces aquí viene sobre todo, miren, hasta ahora voy haciendo una bastante interpretación al respecto de estos datos. A ver, pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Vamos a ver qué pasa con las otras variables, ¿no? Para ver cómo inciden con el Producto Interno Bruto. Entonces tenemos esta variable que es el índice de precios al consumidor, ¿no? Dice que al aumentarse, ¿no es cierto? El 1%, el Producto Interno Bruto crece en 0.288, ¿no? Entonces aquí, al incrementarse el índice de precios al consumidor, ¿qué pasa con las exportaciones, ¿no? Al incrementarse las exportaciones, un 1%, ¿no es cierto? Mi Producto Interno Bruto se incrementa con 0.264. Estas son las existencias, ¿no? Como ven, en el tema de las existencias, ¿no? ¿Qué pasa si se incrementa en el 1% de mis existencias? Se incrementa en 0.005 el Producto Interno Bruto. En la formación de capital, ¿no es cierto? Al incrementarse el 1% mi formación de capital, se incrementa 0.093 en el Producto Interno Bruto. Ahora vamos a ver qué pasa con el consumo del gobierno, ¿no es cierto? Al incrementarse el consumo del gobierno el 1%, significa un incremento del Producto Interno Bruto del 0.24, 240. Con el consumo de los hogares, ¿no es cierto? Al incrementarse el consumo de los hogares, ¿cómo se llama? En el 1%, ¿no es cierto? Mi Producto Interno Bruto se incrementa en 0.403%. ¿Y qué pasa con las importaciones, no? Aquí, ¿qué pasa si yo incremento el 1% de mis importaciones? Mi Producto Interno Bruto se reduce en 0.130%, ¿no? Este tema de las importaciones concuerda, ¿no es cierto?, con todo. ¿Por qué? Porque las importaciones se restan, ¿no es cierto?, en el Producto Interno Bruto, se suman las exportaciones, se restan las importaciones en el cálculo del Producto Interno Bruto, pero además esta variable sobre todo me da a entender que si yo incremento las importaciones, pues mi Producto Interno Bruto se reduce. Entonces, obviamente, de esta manera yo puedo sobre todo orientar mi política económica, ¿no es cierto? Hacia dónde tiene que apuntar, ¿no es cierto? Así, ¿qué sector es el que yo le voy a fortalecer, ¿no es cierto? ¿Qué medidas voy a tomar con respecto a esta variable de las recaudaciones del IVA? Si es que yo quiero que se incremente más, ¿no es cierto? Que este porcentaje sea mayor. Entonces, ¿qué tipo de medidas tengo que tomar? Sobre todo ustedes entienden que estamos en una situación de crisis económica, estamos atravesando una crisis sanitaria por la pandemia. De alguna manera, estos datos, ¿no es cierto? Estas cifras, macrocifras, me ayudan a tomar decisiones económicas para yo poder orientar sobre todo cuál es el objetivo de mis decisiones económicas, de todo lo que yo hago con esto. Mi objetivo sobre todo tiene que ver con el crecimiento económico. ¿A través de qué crece la economía? A través del Producto Interno Bruto, ¿no? Que está conformado por todas estas variables que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? El Producto Interno Bruto está conformado por las importaciones, por el consumo de los hogares, por el consumo del gobierno, ¿no? Cada uno de estos, ¿no es cierto?, estos datos, sobre todo, se miran en contabilidad de costos. Ya, no sé si ustedes han tenido una experiencia cercana a contabilidad de costos, pero en la contabilidad de costos, sobre todo, es cómo es la contabilidad. Ahí puedo revisar todas mis cuentas nacionales, ¿no? Entonces, en contabilidad de costos, por ejemplo, yo puedo, si yo tengo esta capacidad de contabilidad de costos, entonces yo tengo ya la capacidad de entender sobre todo estos dos conceptos, ¿no? De consumo de hogares, de consumo de gobierno, de formación de capital, de existencias, ¿no es cierto? Estos cuatro conceptos son muy importantes en esto, ¿no es cierto? Y sé de dónde se obtiene esa información y cuáles son mis fuentes para yo obtener esa información, para poderla recabar. Y bueno, también tenemos la variable exportaciones, ¿no es cierto? Que sabemos de qué se trata. Como vemos, las exportaciones de alguna manera en el Producto Interno Bruto inciden, ¿no es cierto? Tienen una incidencia importante. Pero además tenemos también el tema de los precios, ¿no? El índice de precios al consumidor, ¿no? Que se refiere al tema de los precios. Al subirse los precios de un producto, obviamente que se sube también, incrementa también mi
¿cómo se llama? Mi crecimiento económico, ¿no? Pero, sin embargo, en la economía, ¿no es cierto? La subida de precios, la subida de precios, pues, genera un malestar en los hogares, ¿no? O sea, cada una de estas medidas, por ejemplo, la subida de mis exportaciones significa que algún sector de importaciones le voy a afectar, ¿no es cierto? La subida de mi gasto, de mi consumo en los hogares puede significar una reducción del consumo en el gobierno, etcétera, ¿no? Todo esto, todas estas variables que estamos analizando aquí, que yo les he traído, es para que ustedes puedan mirar cómo se compone, ¿no es cierto?, todo este tema y dónde entran las empresas, ¿no? ¿Y dónde entran las empresas aquí? Las empresas entran aquí, ¿no es cierto?, en las exportaciones, las empresas entran en el índice de precio al consumidor, las empresas entran en las importaciones, ¿no es cierto? Bueno, en cada uno de estos, ¿no es cierto?, ingresan las empresas dependiendo de qué sector, ¿ya? Pero el tema aquí es que nosotros estábamos haciendo un análisis sobre todo de las empresas, de la economía popular y solidaria, de las pequeñas empresas, de las microempresas. No lo podemos, ¿cómo se llama?, retratar aquí porque necesitaríamos variables, ¿me entienden? Variables que de alguna manera, por ejemplo, variables que tengan que ver con las ventas de estas empresas para yo poder correlacionarlas con la recaudación de mi impuesto a valor agregado, o que tenga que ver también, o sea, podría tener el Producto Interno Bruto, venta de las ventas totales que tienen estas pequeñas empresas y la recaudación del IVA, sobre todo para ver las correlaciones, ¿no? Pero como ven, no todo lo que yo me propongo en econometría, sobre todo cuando hago mis hipótesis iniciales, lo puedo conseguir en datos, ¿no? Por eso yo les decía, bueno, hay que encontrar los datos, encuentren los datos, miren las fuentes, revisen, ¿no? Pero el tema central que tenía que ver es con la importancia, sobre todo, de ver cómo yo voy construyendo esta información para al final obtener modelos de este tipo como lo están viendo. Eso, compañeros, compañeras, no sé si o sea, la otra vez vimos en clase, vimos la parte técnica, mecánica, y ahora vemos la parte analítica, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer al respecto de esto que hemos visto. Yo les he traído estas variables sobre todo para que puedan ustedes orientar un poco mejor su trabajo, ¿no? Entonces, lo que les decía, no siempre lo que yo me propongo como hipótesis lo voy a terminar concluyendo porque todo va a depender de cómo yo voy alimentando las variables, ¿no? Entonces, el arte de la econometría tiene que ver con la búsqueda de la información. Entonces, si no tengo la información, me falta la información, entonces ahí es donde empiezo a levantar esa información en base a encuestas, ¿no? Para yo poder haber hecho este ejercicio con ustedes para completar las variables, eh, pues, ¿cómo se llama? Hubiéramos hecho una encuesta, pero eso nos hubiera tomado más tiempo, ¿no? De tal manera que yo lo que hice fue recopilar, ¿no es cierto?, de trabajos de tesis, que también allí, sobre todo en los trabajos de tesis, como son académicos, de las universidades, pues tienen esta información. Los estudiantes que han hecho esas tesis han recopilado la información, la han trabajado a tal punto de podernos mostrar tablas parecidas a las que vimos ¿cómo se llama?, en la anterior clase, como estas, ¿no es cierto?, este tipo de tablas. Pero aquí lo importante, sobre todo, como ven, es cómo yo obtengo estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como en este ejemplo que estamos viendo al final, ¿no es cierto? Yo aquí tengo variables desde el 2007 hasta el 2018, pero en datos con respecto a recaudación del IVA, solo tengo de 6 años, entonces me tocó ajustar todos los datos para yo poder correr un modelo, ¿no? Porque un modelo primero tiene que tener sobre todo, todos los datos iguales de los mismos años, a eso me refiero. Y las decisiones sobre si es lineal o, no, o logarítmico o no lineal o curvilíneo, ¿no es cierto?, pasa sobre todo del tipo de función que yo estoy analizando. ¿Y quién me da este tipo de función? La teoría económica, ¿no es cierto? Yo reviso el modelo, en tal caso ustedes van a tener que revisar la materia, recurrir a la materia sobre todo ¿cómo se llama?, para poder consultar los conceptos. Ok. Eso, compañeros y compañeras, no sé si alguien tiene alguna pregunta, bueno, ahora que hemos vuelto, ¿no es cierto?, a revisar la clase. Creo que una compañera no pudo estar en esta clase práctica, pero prácticamente vimos lo que estamos analizando ahora. La única diferencia es que
En laboratorio, ustedes tienen accesos a computadoras y a software, ¿no es cierto?, que nos permite sobre todo ir de la mano en la construcción de conocimiento, ¿no? Eso, compañeros, compañeras, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Como ven, o sea, de esta manera se resumen los modelos econométricos. Y ahora ustedes me van a hacer la presentación de sus trabajos el próximo martes. Tenemos 2 horas, entonces uno va a estar destinado 1 hora para cada grupo. Y con eso ya terminamos la materia de econometría. Y no se olviden que este viernes tenemos ya las presentaciones de economía. Entonces, eso, compañeros, compañeras. ¿Alguien tiene alguna, cómo se llama, algo que decir al respecto? Caso contrario, ya voy a dar por terminada la clase. Bueno, pareciera que todo está súper bien entendido, entonces no me queda más bueno, que desearles sobre todo un excelente martes. Por favor, ya les quedan pocos días para terminar el semestre de ambas materias. Yo solo les pido un poquito más de dedicación en esta parte para poder sobre todo finalizar, ¿no? Y todo bien. Entiendo que hay evaluaciones pendientes, hay, ¿cómo se llama? Trabajos. Bueno, los trabajos ya los han presentado. Yo hoy día voy a terminar el tema de economía, ya el tema de econometría. Yo les había dado en los trabajos que me presentaron, pues les había puesto sobre todo la observación de que incluyan, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en el laboratorio y lo que hemos visto ahora también, incluyan en sus trabajos y también en las presentaciones. Bueno, no les quito más tiempo y yo les agradezco mucho por su atención. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes ya con las presentaciones de economía. Muchas gracias, que tengan un excelente martes.